Tema sobre el que habíamos empezado a hablar, ese mapa que presentaban los colegas de El Observador, como forma ya de introducirnos en este tema. ¿Qué cantidad de uruguayos fuera del país? Es una diáspora enorme realmente. En realidad, a veces buena parte de la audiencia dice, pero de este tema ya quedó laudado. Quedó laudado, sí, en una modalidad, que es el voto epistolar, que fue para lo que no se alcanzó el porcentaje que estaba previsto para su aprobación en 2009. Ahora lo que se propone en un plebiscito ¿verdad? Simultáneo con las elecciones nacionales. En este caso, lo que se está procurando es establecer el voto consular para esos miles y miles de compatriotas que residen en el exterior. Estaría bueno también entender bien la diferencia, ¿no?, entre una cosa y la otra, que fue aquello que se plebiscitó en el 2009, que no acompañó el 70% de los uruguayos, y qué es lo que se propone ahora a través de esta coordinadora que lleva adelante una interesante campaña. Bueno, recibimos en primer lugar a Florencia Agrafojo. Ella es representante, ¿verdad?, de la coordinadora por el voto en el exterior, y también nos acompaña Mauricio Maceo, representante también de dicha coordinadora. Bienvenidos. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, arranquemos por esa diferencia que recién planteábamos, ¿no? Porque en el 2009 se hace este plebiscito, no prospera, y efectivamente tenía el nombre de voto epistolar. ¿Qué diferencias con el voto consular, que es lo que se propone esta coordinadora? Bien, en realidad la diferencia del voto epistolar con lo que es el voto consular, el voto epistolar es un voto por carta, ¿sí? O sea, los uruguayos que residen en el exterior deberían mandar su voto a través de una carta. Esa carta llegaría a nuestro país y bueno, y ahí se conocería el voto de esa persona. En el caso del voto consular, cada persona que vaya a votar tiene que dirigirse al consulado que tenga más cercano en el país de residencia o en la ciudad en la cual esté viviendo, para efectuar el derecho del voto, ¿verdad? Esas son las diferencias. Y a lo que se dijo que no, en realidad, como bien tú dijiste, fue al voto epistolar, no al voto consular, que es lo que sí promueve esta coordinadora. Que es otra modalidad a la hora de votar. Exacto. Pero en definitiva la esencia es el mismo, que es el uruguayo residente fuera del país tenga el derecho de participar en las elecciones. Claro, sí, ejercer ese derecho que en definitiva está en la Constitución, están en los distintos acuerdos internacionales, y que Uruguay, bueno, ha quedado un poquito rezagado en llevarlo adelante, ¿no?, en instrumentarlo. En definitiva, lo que falta es la instrumentación, que eso es un poco lo que habría que ver. Claro, en algunos de los casos también se ha puntualizado que el no voto de los uruguayos en el exterior también tiene que ver con un caso de neta discriminación económica. Es decir, no hay forma de impedir que un uruguayo vote porque está en su derecho. Es decir, si un uruguayo cuenta con los medios, puede venir, votar e irse, seguir viviendo en el exterior. O sea que eso de que el que no vive acá no puede votar es un argumento que se cae solo. Claro, y incluso es una limitante solamente económica. Pero más allá del derecho también es una obligación que nosotros tenemos de votar, que esa parte a veces nos olvidamos. El uruguayo quiere ejercer su derecho, su obligación, y no puede, porque económicamente no puede venir. Hay quienes dicen también, bueno, porque si vive en otro país, que pague impuestos en otro país, que venga, pague impuestos acá, pero no está relacionado al derecho al voto, precisamente por eso. Porque él tiene dinero para venir, viene, vota y ya está. Con respecto al derecho del voto, está en la Constitución, ¿verdad? A poder ser elector siendo ciudadano uruguayo. No especifica, lógicamente, si es dentro, si tiene que residir dentro o fuera del país. No está explícito en el artículo de la Constitución. Lo que esgrime la mayoría de la gente que se opone es eso, ¿no? Uno primero tiene que vivir en la realidad de ese país en el que vota para, bueno, entre comillas, padecer sus consecuencias, en definitiva, por esa elección. ¿Cuál es el argumento que ustedes, en ese sentido, proponen frente a ese planteo? Bien, en realidad, primero que nada, a ver, pueden suceder varias cosas por las cuales una persona se encuentra en el exterior. Por ejemplo, cuento un poco mi caso personal. Yo estuve en el periodo electoral en México trabajando un mes y no pude votar. Y yo vivo en Uruguay. O sea, y en realidad estaba por un tema laboral. Después, tenés casos de personas que se han ido tras la crisis o tras la dictadura y que en realidad quieren incidir quizás en el futuro del país, eligiendo a quienes van a representarlos políticamente, y no pueden, y también con el afán de poder volver, ¿no? Porque bueno, también uno se siente uruguayo esté donde esté. Creo que no dejamos de ser uruguayos por vivir o no en el país. Entonces nos parece positivo que esa gente pueda ejercer su derecho, un derecho que lo tienen, y que en realidad lo que falta es una reglamentación, o sea, la Constitución lo establece, lo que faltaría es legislarlo, ¿verdad? En ese sentido,
¿cuál estiman ustedes que ha sido la respuesta hasta ahora de los diferentes partidos políticos? Porque ahora se está discutiendo de hacerlo posible por la vía legislativa. Para eso, por ejemplo, la bancada oficialista necesitaría también del apoyo de la oposición. ¿Han tenido ustedes diferentes encuentros con las bancadas? Sí, la coordinadora desde el 2013 que se creó, que está generando intercambios y en general hay una visión que no se ajusta tanto a la realidad, que esto es un empuje de la bancada oficialista. En realidad ahora surgió nuevamente un intento, pero hay distintas personas vinculadas a la política de partidos de los otros partidos que están a favor, que de hecho integran la coordinadora, que están a favor del voto en el exterior. La cuestión es buscar una fórmula para acercarse a la instrumentación, ¿no? Porque en definitiva el debate creo que va más hacia ahí, ya no es una cuestión de si hay derechos o no, ¿verdad? Claro, ¿creen que hay también una especulación política, digamos, en definitiva, detrás de esto, de que se cree que, por ejemplo, la mayoría del electorado fuera del país es votante de determinado partido? Entonces, eso hace que el Frente Amplio sea especial propulsor de esta medida y no otros partidos. Eso no está demostrado ni es comprobable. De hecho, existen en la coordinadora y fuera de ella distintas organizaciones de uruguayos, culturales, etcétera, que miran, están todo el tiempo mirando al Uruguay o que colaboran económicamente con el Uruguay en distintas situaciones y mecanismos que no necesariamente están signados por un grupo político o por otro. Es muy amplio, ¿no? Ahora vamos a citar algunos de esos ejemplos, pero para hacer un muestreo de opiniones es que Buen Día Uruguay salió a la calle de la mano de Marianela Lugano a preguntarle también a algunos ciudadanos, bueno, cuál es su opinión sobre la posibilidad de que se apruebe el voto consular. Estamos preguntando si usted está de acuerdo con el voto de los uruguayos en el exterior. Totalmente de acuerdo con el voto de los uruguayos. Siguen siendo uruguayos aunque estén en el exterior. Así que vamos arriba con el voto de los uruguayos. Y yo pienso que no, porque no están viviendo acá y no saben bien la realidad de acá, pero no sé. Muy bien. Estoy de acuerdo. ¿Por qué te parece que deberían votar? Y porque son de este país también, forman parte, así que no me parece por qué no. El voto de los uruguayos en el exterior no estoy de acuerdo, ¿no? Bien, ¿por qué? Me interesa más que los votos, para mí hay problemas que se tratan siempre del extranjero. Yo pienso que los problemas más grandes están acá en Uruguay y debemos preocuparnos por lo nuestro y no por lo ajeno, sin desear que le vaya mal, pero yo prefiero votar acá en mi país, todo lo concerniente a mi país lo prefiero arreglar acá. Por supuesto, porque están ocupando un espacio en otro lugar y no están viviendo acá, pero por más que no estén viviendo, ellos siguen formando parte del país, porque no pierden la ciudadanía, algunos, que no se hacen ciudadanos, ¿no? No. Creo que no. ¿Por qué cree que no? Creo que no, porque creo que tendrían que estar viviendo acá, que saber lo que estamos pasando y eso. No, creo, no sé si estoy segura. Muy bien. No me lo he preguntado mucho. ¿Está de acuerdo o no con el voto de los uruguayos que están radicados en el exterior? ¿Paga impuestos acá? Sí, claro. ¿Le hacen retenciones de del otro? Bueno, tiene derecho a votar. El señor que está en el exterior no paga un mango acá. ¿Todavía lo van a dejar a votar? ¿Darle más trabajo a los consulados afuera para que voten? No, que vengan a votar acá. Bueno, yo creo que en ciertos casos puede influir, pero la verdad que los que se van por muchos años no tendrían interés a devolver. Y si no tienen interés de volver, no tienen interés por votar. Esa es mi forma de pensar. Sí. Y yo pienso que en algún momento ellos deben de querer volver. De los conocidos que tenemos en el exterior, todos añoran volver al Uruguay. No vuelven porque no se van a encontrar con un Uruguay que les brinde lo que ellos lograron afuera. Pero si ellos lograran acá tener un estándar de vida como tienen afuera, seguramente volverían, al menos muchos conocidos nuestros. No sé si todos, pero siempre añoran volver al Uruguay. Yo no me iría, por ejemplo, pero sé que gente joven se ha ido, han hecho su vida, pero añoran volver al Uruguay. Es interesante, ¿no? Lo que planteaba la señora con respecto también a que muchas veces, bueno, se van porque no están las condiciones dadas en ese momento en su país para poder vivir como quieren vivir, pero si se diera esa posibilidad, es decir, si ellos de alguna forma pudiesen incidir en el cómo, ¿no?
muchísimos uruguayos tienen el anhelo de regresar. Y nosotros somos un país de migrantes que pasaron por la misma situación, que nosotros estamos rodeados de personas que vinieron de España e Italia, que añoran sus tierras, pero tuvieron que venir a buscar en países como el nuestro su estabilidad. Y bueno, y después con el tiempo se fue dando vuelta la cosa. Estábamos hablando de algunos ejemplos de lo que realizan diferentes colectividades de uruguayos. Vale hacer una precisión sobre algunos de los argumentos. Este es un tema que yo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Cuando se dice no pagan impuestos, eso no es del todo cierto, ni está del todo bien fundamentado. El dinero de remesas que envían los uruguayos en el exterior paga impuestos, y es mucho el porcentaje que año a año se envía de diferentes familias. Estamos hablando de 500.000 uruguayos que envían a sus familiares en Uruguay. Ese dinero sí paga impuestos. O sea que en realidad eso se dice, el uruguayo que está afuera no paga impuestos, en rigor no es cierto, paga impuesto al valor agregado. Eso es concretamente el gravamen que tienen los dineros por remesa. Sí, y otra cosa además, ¿no? Que en realidad no todos los que estamos acá en Uruguay y tenemos el derecho a voto, no todos pagan impuestos. Porque puede pasar, yo qué sé, un chico o una chica de 18 años que recién, está estudiando y demás, no trabaja, no paga impuestos. Entonces digo, no es así para todos. Acá hay mucha gente que puede votar y no paga impuestos, o sea, que en realidad ese dato es incorrecto. Ahora, cuando hablamos también de coordinadora, ¿no? Porque ustedes están, en definitiva, llevando adelante toda una campaña que busca esto, discutir, también poder argumentar frente a las diferentes opiniones. Es una coordinadora de organizaciones sociales, independientemente de algún partido político, o cómo es bien, digamos, ¿desde dónde sale la iniciativa de esta coordinadora? La coordinadora surge por el 2013 desde vinculaciones en su momento, ubicando distintas organizaciones de uruguayos en el exterior y aquí en Montevideo y en Uruguay en general. O sea, no responde a ningún partido político, sino que responde a organizaciones sociales y a personas que individualmente se acercan y colaboran con esta idea, ¿no? ¿Y cuál es? Porque a veces está bueno también ver qué tanto interés, porque podemos suponer que sí, pero no lo sabemos, ¿tienen los uruguayos en el exterior de votar? ¿Qué se sabe al respecto? ¿Verdad? ¿Hay una cuantificación, por ejemplo, del interés que puedan ellos tener? Lo que sí hay, porque yo particularmente estoy en la coordinación de cuestiones culturales, de la llegada de artistas de Uruguay básicamente a Europa, y en realidad hay muchos artistas que viajan de distintas ramas, de distintas especialidades, y siempre hay uruguayos y la diáspora está relacionada de alguna manera. A veces nosotros decimos medio en broma que hay 4 uruguayos y 5 ideas, ¿no? Pero en Barcelona hay 8 o 9 clubes uruguayos. O sea, en distintas partes del mundo existen distintas organizaciones de uruguayos que están mirando al país. A veces están más informados que nosotros. Nosotros llegamos y te pasan información porque se chequearon todo antes que... Y por otro lado, no hay nada censado específicamente. Hay personas que son activas en relacionamiento con la cultura uruguaya o con el deporte o con otras áreas y creen que no deben votar. Sí, claro, en este caso, por ejemplo, dentro de ellos mismos deben haber diferencias de opiniones sobre si deben o no votar. Pero en este momento, con esta reglamentación, como está vigente, no podría votar Emiliano Laza, no podría votar Edson Cavani, ni Jorge Drexler, un montón de uruguayos que colaboran también a hacer grande el nombre y la identidad uruguaya. Vamos a ir a Federico, que tiene una consulta. Sí, y que está llegando también a través de las redes sociales, porque la idea está planteada. Ahora, desde el punto de vista logístico, ¿cómo se desarrolla después? Porque el sistema electoral uruguayo es complejo de por sí, con un padrón que está específicamente determinado en un circuito, y acá hay que tener ubicado en todo caso a cada uruguayo en distintas partes del mundo. ¿Cómo se desarrolla la logística teniendo en cuenta lo que es el sistema de votación aquí en nuestro país? Bueno, esa es una de las cuestiones que deberían resolver los parlamentarios. O sea, nosotros podemos proponer cosas, pero básicamente en lo que tiene que ver con el voto consular, sabemos que a veces los consulados de Uruguay están en distintas ciudades, lejanos también donde viven los uruguayos. Existe el concepto de el consulado itinerante, o sea, también está la posibilidad de que en los países del Mercosur se colaboren para que los consulados de ellos reciban la votación de los uruguayos. O sea, puede haber alternativas en ese aspecto, pero no tenemos que olvidar que quien reglamenta eso es la Corte Electoral, ¿no? O sea, vamos a decir rápidamente también que Uruguay es uno de los pocos países de la región que aún no tiene el voto consular.
Y porque, bueno, todos los del Mercosur lo tienen habilitado. Sí. Y por último, también preguntarte con respecto al tema del voto. Si la ciudadanía ya en un plebiscito optó por el no, por más que la forma del voto en sí fuese diferente a la planteada ahora. Digo, el concepto, ¿no?, del uruguayo residente en el exterior a la hora de votar, ¿tendría que ser también esta vez con una modalidad de plebiscito o por el contrario es un tema que debería laudarse, digamos, en lo que refiere al Poder Legislativo, en definitiva? Sí, en realidad nosotros, por ejemplo, la coordinadora tomamos como principal posición la de Pérez Pérez, que Pérez Pérez lo que dice es que esto tiene que salir por la vía legislativa, porque en realidad no hay ninguna norma en la Constitución Nacional que prohíba el derecho del voto, como ya dijimos, en el exterior. Entonces, lo que estaría faltando en realidad es reglamentar ciertos artículos de la Constitución Nacional que en realidad permitirían, porque nunca dicen que el uruguayo que tiene que votar lo tiene que hacer en el territorio uruguayo, ni tampoco en la parte donde la Constitución, creo que es el artículo 80, si no me equivoco, el de suspensión de los derechos de la ciudadanía. En realidad no hay nada que prohíba que el uruguayo vote afuera. Entonces, lo que habría que hacer es una nueva ley que permita una interpretación de esos artículos para que, bueno, después quede habilitado ese voto, pero el plebiscito no sería necesario. Y no mediante un plebiscito, digamos, de voluntad popular, sino es importante dejar claro que los derechos no se plebiscitan, ¿no? Como plebiscitar el derecho a la salud, el derecho a la educación. El derecho al voto es un derecho consagrado. Ese es uno de los argumentos fuertes claro, que ustedes manejan. Vamos a decir simplemente que en el marco de esta rendición de cuentas, justamente a instancias del legislador del Partido Nacional, Jaime Trobo, se ha creado una comisión que se llama Consejo Honorario de la Inmigración Uruguaya, que busca justamente entender y conocer y buscar una salida a las inquietudes de los inmigrantes de nuestro país. Así que también desde ese lado se van a buscar más soluciones. Muchísimas gracias. Mauricio, muchas gracias por su presencia esta mañana.